Para cualquier caso de inmigración, la firma de abogados Antonini y Cohen. Ella me ha ayudado, he conocido desde el 2000. Le conocimos a ella, que es buena abogada. Hola, soy Carolina Antonini. Llámame ahora al 404-523-8141. 404-523-8141. Muy buenos días, bienvenidos al programa Hablando de Inmigración con la abogada Carolina Antonini. Como cada domingo aquí la tenemos para que nos hable acerca de lo que está pasando en inmigración. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Muy bien, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Y hace unos minutos fuera del aire estábamos preparando nuestro programa para platicar a la gente lo que está sucediendo en inmigración. Hay tantas cosas, abogada. No todas las noticias son muy buenas, pero yo pienso una cosa, siempre después de la tormenta viene la calma. Ahorita como que creo que estamos pasando por una tormenta y vamos a hablarle a la gente de lo que está sucediendo con estos programas que iban a implementarse en mayo. DACA, DAPA, sí, la extensión del perdón provisional, todo eso. Y hoy no solamente tenemos que hablar acerca de lo que está pasando en Texas, por supuesto, donde no solamente hay un diluvio de lluvia, sino también un diluvio de injusticia, sino que tenemos que hablar acerca de algo que está pasando localmente con las oficinas de detención de inmigración, la cantidad de gente que están deteniendo y por qué. Y estas son, desafortunadamente no va a ser el programa más positivo y alegre que hemos tenido, pero yo estoy de acuerdo contigo, Gina. Yo pienso que esto es un mal rato. Puede ser no positivo, pero muy informativo, abogada. Así que es importantísimo que la gente que nos está escuchando le ponga mucha atención a este programa porque es uno de los más interesantes e importantes de inmigración de los que hemos hecho. 30 minutos bien interesantes, pero antes quiero que nos dé su número de teléfono en caso de que alguien necesite una cita con usted inmediatamente. Claro que sí, es el 404-523-8141, 404-523-8141, y quiero que sepan que pueden hacer la cita para venir en persona, por supuesto, pero también pueden hacer la cita para venir para hablar telefónicamente, hablar por Skype. Como sea, hay personas que no pueden manejar, que están lejos, que no deben manejar, porque no tienen permiso para hacerlo, etcétera. Estoy aquí para ayudarlos, no quiero que el venir a hablar conmigo sea un inconveniente. Entonces, estas cosas son cosas que se pueden hacer por medio de lo técnico, ¿verdad? Así mismo, gracias a la tecnología, todos estamos más conectados el día de hoy. Hablando de tecnología, pues también sabemos más cosas de las que antes no teníamos ni siquiera idea lo que está pasando alrededor del mundo en segundos, abogada. Háblenos acerca de lo que está pasando con estos programas que se iban a implementar y no han sucedido. Claro que sí. Primero vamos a recordarnos de qué estamos hablando. En noviembre del año pasado, el presidente hizo una orden presidencial para implementar 3 programas. Estos 3 programas son diseñados para dilatar, prevenir la deportación de los millones de inmigrantes que están aquí. El primer programa era una expansión del DACA. Si te acuerdas, ya existe el programa DACA, que es para personas que entraron antes de los 16 años y tenían cierta edad cuando el presidente pasó ese programa. La idea es que si te trajeron como niño, no es culpa tuya y no te deberíamos deportar por eso. Tenías que estudiar o estar estudiando, etcétera. Entonces, el programa del DACA fue expandido para que más personas califiquen. Entonces, la primera cosa es la expansión del DACA. La segunda cosa es la creación del DAPA, el cual protege contra la deportación a padres de ciudadanos y de residentes. ¿Okay? Y el tercer programa era la expansión del perdón provisional. El perdón es lo que la persona tiene que pedir cuando se va del país a arreglar. Vamos a decir, si te pide tu esposo o te pidió tu papá, etcétera, y tú no puedes arreglar aquí, te tienes que ir y tienes que encarar una barra de 10 años. El presidente cambió el perdón provisional para que la persona pudiera hacer el perdón aquí antes de irse. Presentemente, igual que el DACA, el primer DACA, el primer perdón provisional también entró sin problema para familiares inmediatos de ciudadanos, pero el presidente quiere expandir eso para los otros familiares. Entonces, vale la pena notar de que el DACA entró, fue peleado, ganó. Las cortes dijeron, esto es absolutamente constitucional. Vale la pena decir que el perdón provisional, el cual presentemente es para familiares de ciudadanos, entró, ni siquiera fue peleado, fue implementado y ha funcionado maravillosamente.
¿ok? Estos mismos programas fueron expandidos por el presidente en noviembre, más el DAPA, el de Padres de Ciudadanos y de Residentes añadido, y ahora sí le están peleando la constitucionalidad de esos programas, los cuales ya los otros previos programas que son la misma cosa, ¿verdad? Ellos dijeron, sí, claro, el presidente tiene todo el derecho de hacerlo, pero ahora, por razones políticas, ahora es amnistía. Ahora supuestamente es amnistía cuando ya los dos programas que pasaron, que son exactamente el mismo programa, la misma orden del presidente, la misma cosa, no había ningún problema. Entonces, el presidente expande el DACA, que ya existe y no pelearon, y cuando lo pelearon ganó el presidente. Expandió el perdón provisional, el cual ni siquiera les importó pelear, Sí. y creó el DAPA para proteger a los padres de ciudadanos y de residentes. Entonces, en esta expansión, un grupo de estados, incluyendo el estado de Georgia, el estado de Texas, decidieron hacer una demanda contra el presidente. La alegación de ellos es que estos programas no son constitucionales. De nuevo, no lo alegaron con los otros dos programas, los cuales llevan funcionando ya por 2 o 3 años, Claro. ¿verdad? Pero que estos programas no son constitucionales, sin ni siquiera mencionar que los otros programas sí lo son y son exactamente el mismo programa. Ellos demandan, pero son inteligentes en su demanda, porque ellos ponen esta demanda en una corte federal, en un circuito de Texas, que es conocido notariamente anti-inmigrante, y enfrente del juez más conocido de ser más anti-inmigrante. Sin sorpresa, ese juez tomó el caso y lo primero que los estados pidieron es que él parara la implementación de estos programas hasta que se decida si los programas son o no son constitucionales. Entonces, él al principio del año pone un paro. Dice, epa, gobierno, tú ibas a empezar a implementar estos programas en mayo. No lo puedes hacer. No es que no lo puedes hacer permanentemente, simplemente no lo puedes hacer en mayo. Yo te pongo un paro a esa implementación de mayo, porque primero yo voy a pedir que la pregunta ultimada, la cual es o no es constitucional, sea decidida. Y únicamente después de que esta pelea legal termine, tú puedes entonces empezar a implementar los programas si ganas la pregunta ultimada. Entonces, él pone el paro. El gobierno apela a la Corte del Quinto Circuito Federal ese paro. Y esa corte oyó los argumentos en abril más o menos 17 o 19, no me acuerdo exactamente. Desafortunadamente, los abogados representando al gobierno hicieron un error fatal en su argumento. Para tú poder levantar un paro temporal, tienes que argumentar que tú vas a ganar tu caso. Tienes que especular y argumentar de que el paro debería ser levantado porque de todas maneras lo vas a ganar. Y como lo vas a ganar, nadie va a perder nada. Sí. Los abogados del gobierno fallaron en hacer este argumento. ¿Cómo es posible, abogada? Tú sabes que en parte, la parte de mí dice todos somos humanos y los abogados cometemos errores. Y en parte, algunas veces cuando uno se prepara para la pelea más importante de su vida, algunos detalles fallan, ¿verdad? En la otra mano, me da mucha rabia, porque no fue un pobre abogado en una oficinita como la mía, ¿verdad? No diga eso, abogada. Pero, o sea, estamos hablando de un equipo de abogados del gobierno. Con todo el gobierno sí. atrás y todos los recursos. En fin de cuentas, los abogados del gobierno hicieron un error fatal. Y es por eso que la Corte del Quinto Circuito dijo que no iba a levantar el paro. Y la decisión de ellos es que el gobierno no pudo comprobar que ellos iban a ganar ultimadamente. Y la prensa ha reportado esto y la gente que está a favor del paro, contra de estas leyes, está celebrando pensando que la decisión es que el Quinto Circuito dice que ellos no van a ganar. No. Eso no fue la decisión. La decisión no fue de que el gobierno no va a ganar, sino que el gobierno no demostró
que va a ganar. O sea, Okay. no existe porque no lo dijiste. Pero aquí entra la prensa. Por todos lados nos dicen tanta información que estamos confundidos, abogada, porque cuando escuchamos esto, algunos de nosotros pensamos, Dios mío, ya, o sea, ya se perdió todo esto, ya todo el mundo sufriendo y todavía hasta el momento mucha gente desconcertada, sin saber qué va a pasar o pensando ya que ya no hay salida, Esperanza, sí. no hay esperanza. ¿Y tú sabes por qué la prensa hace eso? Porque la prensa, desafortunadamente, se ha convertido en una fuente de información limitada. Parte de tener la tecnología que tenemos y toda la información a nuestros dedos también significa de que la prensa tiene que funcionar con lo que se llama sound bites, donde ellos te dan capciones, pedacitos pequeños, porque la gente o no está interesado en oír más detalles o tiene tanto que oír, hay tantos pedacitos que no hay tiempo. En el pasado, el lector era mucho más informado porque la prensa hacía artículos donde demuestran todo. Entonces, la prensa cuando dice que la Corte del Quinto Circuito determinó no levantar el paro porque el gobierno no comprueba de que va a ganar su caso, la prensa debería explicar que una de las cosas que son legalmente requeridos cuando tú levantas un paro es que tú tienes que argumentar convincentemente de que tú vas a ganar tu caso ultimadamente. Y desafortunadamente los abogados del gobierno no pudieron convencer a la corte. Lo que la prensa no explica es que no pudieron convencerlo porque ni siquiera lo trataron. Fallaron en ese pequeño gran detalle. Increíble. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini, hablando de inmigración esta mañana acerca de lo que pasó con el paro, de lo que fueron estos tres, o los que son estos tres programas que se iban a implementar en mayo. Abogada, denos su número de teléfono para cualquier información que quiera la gente y también consulta con usted y dónde están localizados y, en fin, toda su información. Claro que sí. Estamos 404-523-8141. 404-523-8141. Mi email personal es antonini@antoninilaw.com. Estamos en la 2751 de la Beaufort Highway, en el edificio que queda directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana, lo cual es un edificio que mucha gente conoce. Y pueden llamar a hacer su cita, la cual puede ser en persona o puede ser telefónica o puede ser por Skype o como sea. Y aquí estamos para servirles, pues. Perfecto, abogada. Bueno, estamos hablando de este paro, pero más adelante estaremos hablando de lo que está pasando localmente en Atlanta, algo no muy bueno, pero quiero regresar rápidamente a lo que estábamos hablando. Entonces, los abogados del gobierno fallaron. Obama dijo no voy a apelar y ahí mucha gente se quedó bien decepcionada. ¿Por qué no, abogada, entonces? Correcto. Entonces, en el tema de que la prensa nada más dice la información pequeña y no explica, ¿verdad? El presidente decidió no apelar y fue una decisión correcta y responsable. Y lo que él dijo es que él no iba a cometer recursos, impuestos, dinero, esfuerzo a pelear esa pelea del paro. No que él no va a pelear el resto de la ley, sino lo del paro. Pero ¿por qué lo hizo? Mucha gente piensa que lo hizo porque él se está dando por alto o porque a lo mejor lo que estaba haciendo era un juego político. No. El presidente Obama es abogado y no solamente es abogado, fue profesor de leyes constitucionales en uno de los colegios más prestigiosos de los Estados Unidos. O sea, el hombre sabe la ley. Y en mi opinión, él tomó esta muy buena decisión de no apelar y de no cometer recursos a esa apelación, porque él entiende que sus abogados cometieron un error en que ellos fallaron en uno de los requisitos más importantes. Metieron la pata, se les pasó, como tú quieras decirlo, ¿verdad? Y como él sabe que sus abogados metieron la pata en eso, apelar de esa decisión no va a concluir en un resultado mejor, claro, porque no hay manera de regresar el reloj al pasado cuando los abogados del gobierno estaban haciendo su escrito de apelación a la corte
Y en ese escrito han debido haber hecho el argumento que por error dejaron fuera. Y como ellos dejaron ese argumento fuera, el presidente dice, ¿para qué voy a apelar este caballo que ya matamos? Sí. ¿Verdad? Mejor yo agarro mis recursos, mis dólares, mis abogados, mis cerebros, lo que sea, y nos concentramos en la mera pelea, la cual es la pelea que últimamente va a tomar la decisión si este programa es o no es constitucional. Y como él es un abogado especializado en la Constitución, Sí. profesor por muchos años en el colegio más prestigioso de ley acerca de la ley constitucional, él entiende de que él tiene muy buen chance no solamente de ganar esta pelea, sino de también argumentar no solamente deberían estos programas ser encontrados constitucionales, los otros dos programas que son estos mismos, excepto estos son una expansión de aquellos, Sí. son constitucionales, fueron encontrados constitucionales y mis opositores ni siquiera los pelearon. Bueno, ¿ve cómo tenemos un rayito de luz de esperanza? Correcto. Entonces, el problema con este rayito, Gina, Sí. y esto lo estoy viviendo con mis propios clientes. Yo tengo clientes que han dejado de hacer, por ejemplo, perdones o procesos consulares o Claro. aplicar una cosa, aplicar otra cosa, con la esperanza de que pueda montarse en el DAPA o montarse en el DACA, la expansión, o hacer el perdón bajo las reglas expandidas, Sí. ¿verdad? Porque eso le haría la vida de ellos más fácil, el camino más dulce, el costo más bajo, ese Ujú. tipo de cosas. Yo tengo estos clientes que me están llamando. ¿Qué hago ahora? ¿Y qué pasó? Y ahora todo esto está parado. ¿Qué hago? Y este es el problema con el rayito del sol. Sí. No sabemos cuándo va a salir el sol. ¿Ok? Sabemos que esto va a ser peleado. Todos nosotros que somos abogados sabemos que esto va a ser ganado. Lo que yo pienso que está pasando es que políticamente los opositores de inmigrantes han decidido hacer todas las peleas legales que pueden, que son permitidos legalmente, para que esto se tarde el tiempo más largo posible. Sí. ¿Por qué? Porque Obama está en sus últimos 2 años. Y la esperanza de esta gente no es de que van a ganar su caso, porque ellos saben que no lo van a ganar. Ellos saben que estos programas sí son constitucionales y últimamente cuando ese caso sea decidido, van a salir que son constitucionales. ¿Okay? Como todos los otros programas han sido constitucionales. Yo pienso que la esperanza, la estrategia de ellos es alargar la pelea con la esperanza de que los programas, cuando sean encontrados constitucionales, o ya son al final del término de Obama, Ujú. o después de que Obama se fue, con la esperanza de que la próxima persona que sea electa de presidente es una persona con deseos anti-inmigrante y que diga, una vez de que el programa es encontrado constitucional, está muy bien, pero yo, como es un programa presidencial, Lo voy a quitar. y yo soy presidente, ahora yo lo quito. Sí. De manera de que la esperanza de la gente que está peleando es que viva o 0 tiempo, porque se ha quitado por una persona nueva, o viva muy poco tiempo. Estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Bien interesante esta plática y lo que está sucediendo, abogada. Se nos termina el tiempo, qué rápido se pasa. Yo quiero que hablemos de lo que está pasando localmente aquí en Atlanta, que no es muy buena noticia. No lo es y estoy muy enojada por esto. Desde Washington han venido instrucciones acerca de prioridades de deportación. Las prioridades de deportación es que inmigración tiene que, por prioridad, deportar personas que son terroristas, son criminales fuertes, esto y lo otro. Claro. Entonces, Washington ha mandado un memorándum dando una lista de personas que deben ser deportadas, una lista de personas que pueden ser deportadas. Y en la lista de las personas que inmigración debería considerar en deportar, incluye personas que ya tienen una orden de deportación, personas que tienen DUIs, personas que tienen esto y lo otro. Pero esa lista no dice que toda persona que tiene una orden de deportación y toda persona que tiene un DUI debe ser deportada. Simplemente que esos son factores que se deben considerar.
Inmigración en Atlanta ha interpretado este memorándum. No. Oh, Ay, no. qué rabia. ¿Por qué Atlanta, abogada? Porque nosotros somos lo peor. ¿Qué quieren hacer? Somos lo peor. ¿Dejar Atlanta o Georgia en el piso como hace algunos años atrás? El estado de Georgia y la ciudad de Atlanta se beneficia de la labor inmigrante. Mejor que nada, eso nos mantiene como una ciudad del mundo y sin embargo queremos los beneficios de una gran ciudad y queremos las responsabilidades de un pueblo racista. ¿Okay? Entonces, la inmigración de Atlanta ha decidido que ese memorándum significa que si tú tienes la combinación de una orden de deportación y un DUI, uno, ni siquiera 2 o 3, no importa cuántos años atrás pasó este DUI, que tú eres prioridad para ser deportado. Y déjeme decirles, quiero que me oigan muy cuidadosamente, hasta recientemente, las personas con orden de deportación, tuvieran o no tuvieran DUIs, están en un programa deferido con los oficiales deportantes, donde le han dado una fecha para reportarse anualmente y han recibido permiso de trabajo y están viviendo aquí con la idea de que ellos están siendo protegidos para poder participar en estos programas de Obama, etcétera, por razones humanitarias, porque tienen hijos, etcétera. Estas personas se les está venciendo el año ahora. El año pasado no existía esto. Están regresando a inmigración para reportarse en su reporte anual, obtener su próxima fecha para poder sacar su permiso de trabajo de nuevo. Y las personas con su orden de deportación y su DUI que entran a la oficina de reportarse no salen. ¿Por qué, abogada? Son arrestados, Wow. son detenidos y son mayormente deportados. Lo único que uno puede hacer como abogada es hacer un paro a la deportación. Y hasta ahora yo tengo clientes que están esperando su paro y están detenidos y no nos sentimos con mucho optimismo. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que está en esa situación, abogada? Si tú tienes una orden de deportación y tú tienes un DUI, ¿ok? Y ya tú te estás reportando con inmigración, tú tienes que hablar con un abogado como yo inmediatamente. Okay. Si tú tienes una orden de deportación y tú tienes un DUI, no importa qué tan viejo sea, y no estás reportándote con inmigración, no estás yendo a su programa de permiso de trabajo, etcétera, no se te ocurra hacerlo, no se te ocurra hacer nada sin primero venir a hablar conmigo, con un abogado como yo. Nosotros tenemos que hablarte a ti acerca de lo que está pasando, qué estrategia debes tomar. Tenemos que ver si hay alguna manera de atacar ese DUI. Tenemos que ver si hay alguna manera de atacar esa deportación. Tenemos que hablar acerca de qué es lo que estás haciendo que pueda llamar la atención a ti. En realidad, si tú eres una persona que tienes un DUI, que es manejar bajo la influencia de alcohol, perdóname, no importa de qué estado, no importa de qué estado, ni importa de qué año tuviste el DUI, si llevas 20 años sin un DUI. Si tú tienes la combinación de una orden de deportación y un DUI, tú tienes que hablar como un abogado como yo. Estás en alto peligro. La Oficina de Inmigración de Atlanta te está poniendo en la misma categoría que si fueras terrorista, que si tuvieras una felonía, que si hubieras matado a gente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están interpretando la lista de cosas que deben considerar como cosas que te forzan a hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, en esa lista dicen claramente, si eres un terrorista, si mató a alguien, etcétera, 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 esas personas deben ser detenidas y deportadas, son prioridad. Pero después hay el otro grupo, donde dice, si la persona tiene una orden de deportación, depórtalas, pero después de haber considerado, tienen o no tienen DUI, tienen o no tienen familia, hay enfermedades, o sea, cosas en general, que era la actitud que tenían antes. Ya esa actitud para las personas que tienen, aunque sea un DUI, no existe. ¿Ok? El consejo final que quiero decirle a las personas que tienen un DUI. Sabemos que las personas que tienen la combinación de DUI y deportación están en alto riesgo. Sí. Me tienen que venir a ver inmediatamente. Las personas que tienen DUI pero todavía no tienen deportación están peleando su caso, están aplicando para algo. Tienen que proceder con cautela.
Tienen que pelear su caso para tratar de evitar una orden de deportación. Tienen que hacer todo lo posible para no terminar siendo personas en la lista que la Oficina de Inmigración en Atlanta únicamente. No estoy oyendo esto en ninguna otra oficina. Estoy oyendo que todas las otras oficinas interpretan las palabras puedes tomar en consideración como opcional, porque la palabra puede es opcional. No debe, puede. La Oficina de Atlanta está pensando que puede es debe. ¿Ok? Lo cual son dos cosas muy diferentes. Si tú tienes un DUI y estás peleando tu caso, es muy importante tomar en consideración qué pasa si no ganas tu caso, cómo continuar peleando, cómo mantenerte fuera de ese grupo que presentemente la Oficina de Atlanta está deportando físicamente. Yo sé que eventualmente las quejas que estamos haciendo con Washington van a ser oídas. Y eventualmente la oficina de Washington le va a decir a la oficina de Atlanta, ¿qué carrizo estás haciendo? Pero eventualmente, durante ese lapso se va a ir mucha gente, abogada. Correcto, y este es el problema, que el gobierno todo se mueve lento, es como el juego de telefonito. ¿De aquí a que llega? Exacto, entonces es posible que de Washington no venga la corrección para decirle a Atlanta, ¿qué estás haciendo? A lo mejor eso no llega sino de aquí a 8 meses. Pero ¿tú sabes cuánta gente pueden deportar de aquí a 8 meses? Por supuesto que sí, abogada. Una sangrada horrible. Horrible. Entonces, muy importante para las personas, obviamente, y Gina y yo le hemos dicho 1000 veces, evita el DUI. Chamo, si tú te vas a tomar, si tú tienes dinero para cerveza, tú tienes dinero para taxi. Dios quédate santo. En la casa. Exacto, toma en tu casa, o si te vas a un bar, a una fiesta, tú tienes dinero. Si tienes dinero para cerveza, tienes dinero para un taxi. No te arruines la vida por un Budweiser porque ni siquiera saben bien, ¿ok? Entonces, primero, evita el DUI. Si tienes un cargo de DUI ahorita, peléalo. Si tienes un DUI ya, una convicción de DUI, y estás en proceso de deportación, pero no tienes una orden de deportación final, pelea. Si ya tienes orden de deportación y ya tienes DUI, tienes que tener mucho cuidado. Increíble. El número de teléfono, abogada, porque ese teléfono va a sonar, de verdad. Es triste cuando mi teléfono tiene que sonar por esto. Yo pensaba que en estas fechas mi teléfono iba a ser el tono feliz. ¡Dapa! Sí, ¡Dapa! Sí, todo el mundo, bueno, pero como pero ahora decir, no, ahora es el tono triste de tensión, ¿verdad? Pero yo digo, nuevamente, abogada, después de la tormenta viene la calma. Claro. Solamente que durante la tormenta hay que hacer lo mejor, portarse de lo mejor, seguir haciendo lo mejor en su vida y esperar. Claro, y prepararse. Y prepararse y saber lo que va a pasar. Si tú vienes a hablar conmigo, vamos a decir que tú vienes y tienes una consulta y resulta ser que después de la consulta entiendes de que si inmigración te agarra, estás tostado, ¿verdad? Entiendo, pero por lo menos ya sabes, tienes preparación y ya entiendes y tu familia no va y le da miles de dólares a un tonto que te promete las lunas y las estrellas, etcétera, etcétera. Ok, mi teléfono 404-523-8141. 404-523-8141, 404-523-8141. Llama, pide consulta, vamos a hablar. Perfecto, abogada. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por este tiempo y pues para la próxima estaremos hablando de más noticias que están sucediendo. Ojalá que sean más positivas. Ojalá que las cosas sean más positivas. Nuevamente su teléfono, abogada. Claro que sí, 404-523-8141. Para cualquier caso de inmigración, la firma de abogados Antonini y Cohen. Ella me ha ayudado, he conocido desde el 2000. Le conocimos a ella, que es buena abogada. Hola, soy Carolina Antonini. Llámame ahora al 404-523-8141. 404-523-8141.